Vamos a continuar estudiando el día de hoy. Si va a su Biblia y vayamos al libro de Hebreos capítulo 13. Una vez que encuentre Hebreos 13, si se pone de pie por favor conmigo. Estamos estudiando en sí un panorama de el fundamentalismo, sus doctrinas. Para muchos que quizás son nuevos, este es el estudio de lo que se llama teología contemporánea. Y este es un estudio en general de controversias y posiciones y diferencias entre diferentes doctrinas. Hebreos capítulo 13, versículo 9, dice la Biblia: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Cuánto la Biblia habla de no extraviarnos, de no movernos de doctrina en doctrina, de no nomás ser llevados por cualquier viento de doctrina, como nos dice Efesios capítulo 4. Entonces hoy vamos a continuar con la lucha dentro del fundamentalismo. ¿Qué ha pasado dentro del fundamentalismo? ¿Qué divisiones se hicieron? Nos hemos metido como en detalle de personajes, etcétera. El día de hoy es más como un resumen con unas pocas cosas en adición antes de entrar a lo que es la teología contemporánea en cuanto a diferentes posiciones, ahora sí, de diferentes grupos religiosos. Dentro de todos los que dicen que son cristianos, pues dentro de ahí, aunque no lo crean, hay iglesias mormonas que dicen que son cristianos, hay iglesias carismáticas, apostólicas, pentecostales, que en sí se pueden poner todos bajo de una sombra, pero no, porque son muy diferentes en doctrina. Así que vamos a estar luego viendo esto, pero por ahorita vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga el estudio de esta tarde. Señor, te damos gracias que estamos reunidos en esta noche y yo te pido por favor que bendigas el estudio, ayúdame a mí a enseñar y Señor, yo te pido que los hermanos hoy puedan aprender. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos estado haciendo mucho énfasis y yo sé y entiendo que quizás el énfasis doctrinal, el énfasis de la importancia de la separación, la importancia de pararnos firme, quizás alguien pudiera decir, oye, pero esto se escucha muy controversial, esto se escucha como que nomás quieren pleitos, y la verdad no. Mientras que debemos de pararnos firmes, nunca debemos de comprometer la fe, nunca debemos de mezclarnos con diferentes doctrinas, etcétera, y eso ya lo hemos visto, pero siempre contendemos que lo podemos hacer en amor, podemos tener buena actitud al separarnos de alguien, no todo tiene que ser una controversia. Hay bastantes pastores con los que quizás yo nunca predicaría, pero eso no quiere decir que me voy a estar peleando con ellos o que mi meta en la vida es arruinarlos o hablar mal de ellos. Creo que aún el dividirnos y el separarnos unos de otros se puede hacer en amor, y ya el Señor hará que las cosas se resuelvan cuando estemos en su presencia, y pues tenemos que hacer esto con un buen corazón. Las luchas dentro de los fundamentalistas que podemos ver en la historia, ya estudiamos cómo la iglesia primitiva pasó por sucesiones, vimos diferentes grupos que cargaron la doctrina, vimos en los 1800 cómo el modernismo comenzó a entrar y cómo muchos grupos comenzaron a tener divisiones dentro de estos grupos, pero habían otras cosas que también estaban sucediendo, y noten número 1 por favor. Ahora vamos a hablar de problemas teológicos. Una cosa es quizás decir, bueno, pues habían diferencias de opiniones y pues gente no estaba de acuerdo, pero habían también ciertos problemas teológicos que comenzaron a desarrollarse, y quiero que veamos por favor primero, noten problemas acerca de la segunda venida de Jesucristo. Si ustedes recuerdan, cuando comencé a predicar sobre los tiempos finales, uno de los errores que muchas iglesias han hecho es tratar de profetizar el fin del mundo. Incluso cuando alguien trata de profetizar el fin del mundo, tenlo por seguro que no se va a acabar el mundo cuando ese individuo lo dijo. Muy bien. Los testigos de Jehová lo han hecho, los mormones lo han hecho, los adventistas lo han hecho, ciertos predicadores apostólicos en el pasado intentaron hacerlo,
Y una marca de un falso profeta es cuando profetizan en el nombre de Dios y no se cumple. Conforme a Deuteronomio, esa es una huella final de que alguien es un falso profeta. Algo que hace particular a nosotros los bautistas es que no creemos en nueva revelación. En otras palabras, Dios ya no está revelando su voluntad a individuos, Él la reveló en su palabra. Entonces, la mayor parte de todas las sectas que hoy existen han iniciado con un sueño o porque Dios les dijo o porque tuvieron una experiencia personal con Dios que nadie las ha tenido. Hemos visto también que estos grupos que se han desarrollado han nacido de un deseo de restaurar el cristianismo original, pensando que entonces Jesús mintió cuando Él dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Es imposible creer que la fe simplemente dejó de existir. La iglesia siempre ha tenido que haber existido en la historia, si no, entonces Jesús mintió. Entonces cualquier grupo que sale y comienza a decir que Dios les reveló y que Dios les dijo y que es el trabajo de ellos restaurar la iglesia, estamos por seguros que tarde o temprano cosas se van a ir manifestando en estos grupos, tal como lo hemos visto con la iglesia de los redimidos, que al principio él era pastor, luego se fue a ser apóstol, profeta. Tarde o temprano, no se sorprendan si llega a ser un Mesías, aunque ya está diciendo que son dioses chiquitos, porque pues somos hijos de Dios y pues somos dioses pequeños, así como Luis es Luisito, ¿verdad? Entonces, y eso nos mete en problemas cuando lo aplicamos de esa forma. Pero habían problemas acerca de la segunda venida de Cristo. Noten, un conocido predicador bautista, William Miller, profetizó el regreso de Cristo en la década de 1840. Y la secta adventista del séptimo día se organizó en 1844. William Miller, o sea, qué tremendo que un predicador bautista dio a nacer los adventistas. Pero ¿qué sucede? Llega y dice, Dios me reveló. Pues los bautistas comenzaron a decir, no, pues tú ya no eres bautista, y pues comenzó los adventistas del séptimo día. Cualquier cosa, y hermanos, y escúchenme, porque muchas veces gente se convence, es que esto fue Dios, y como que muchas veces niegan la existencia del diablo y su poder, y la habilidad de poder que el mismo diablo se manifieste como ángel de luz, tal como lo dice la Biblia, y que sea capaz de hacer que ciertas cosas suceden para que convenzcan a la gente en falsedad. ¿Sabían que hay vírgenes que han llorado sangre, que no hay una explicación absolutamente científica de cómo sucedieron? Ahora, pero eso no es una evidencia de que Dios está de acuerdo con la idolatría. Entonces, nosotros tenemos que parar de buscar señales y comenzar a buscar las escrituras. Entonces, si una virgen hoy comienza a llorar sangre, lo cual, nomás escúcheme, no habría ninguna razón teológica, excepto que gente esté buscando una señal extraordinaria, pero esa es una forma satánica de cómo el diablo mantiene a muchos cegados en el catolicismo. Entonces, si estás buscando una señal para mantenerte en falsedad, pues el diablo te va a dar muchas señales. Zambútete en un agua y vas a salir sana. Ve con una bruja y te va a decir cuál es la solución de tu problema. Ve y busca otros métodos que no sean de Dios, y de una forma u otra el diablo te va a ayudar a confirmar que ese es lo que estás buscando cuando gente busca señales. Por eso Jesús dijo, solo una generación perversa y maligna busca señales. Nosotros debemos de estar buscando las escrituras. Noten, por favor, las iglesias bautistas y las instituciones educativas debatieron sobre el milianismo en este tiempo, porque comenzaron ahora sí las luchas teológicas. ¿Qué es lo que dice la Biblia de la segunda venida? William Miller jaló a mucha gente que estuvo dispuesto a seguir la visión que él comenzó a tener, las profecías que él comenzó a tener. Obviamente el mundo no se acabó. Amén. Pues aquí estamos. Bueno, ¿estamos aquí o somos el sueño de alguien? No son mentiras. Bueno, vamos a ver si están despiertos. Bueno, segundo quiero que veamos, por favor. Algunas iglesias comenzaron a seguir a Alexander Campbell, quien enseñó la regeneración bautismal. Otro individuo que fue bautista es Alexander Campbell, que fue quien inició la iglesia de Cristo.
Y escribí un librito sobre la regeneración bautismal. Regeneración bautismal es la doctrina de que la salvación se obtiene por medio del bautismo. Han visto varias formas de esta doctrina. Los católicos por eso esparcen a bebés, porque creen que si una persona no es bautizada, va a irse al infierno, aunque la palabra bautismo significa ser sumergido, no nomás ser esprayado, ¿verdad? O esparcido. A la misma vez hay muchas iglesias que hoy existen que creen que si una persona no se bautiza, no va a ir al cielo. La Iglesia de Cristo enseña particularmente que tienes que ser bautizado en la Iglesia de Cristo por un pastor de la Iglesia de Cristo para que puedas ser salvo. Los apostólicos enseñan que tienes que ser bautizado en una iglesia apostólica por un pastor apostólico en el nombre de Jesucristo para poder recibir remisión de pecados. La iglesia mormona no solo bautisma, pero bautiza en el nombre de gente muerta para poder recibir perdón de pecados. Hay tantos malentendidos sobre eso. Si un día les interesa conocer un poco más de la regeneración bautismal, les animo que lean el librito que escribí sobre el tema. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo, ¿a qué dice? A bautizar, sino ¿a qué? No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Qué curioso, ¿verdad? Si el bautismo fuera esencial para la salvación, pues de seguro entonces Cristo nos mandó a bautizar. Pero lo que sí tiene el poder de salvación es el Evangelio. Y Pablo dijo, pues Cristo no me envió a mí a bautizar, me envió a predicar el Evangelio. Ahora, el ser bautizado es muy importante para ser obedientes a Cristo, pero yo les quiero decir, hermanos, que no nomás debemos de ser obedientes a Cristo, pero lo hacemos para identificarnos con Cristo, aunque esto quiera decir que nosotros nos cueste algo, nos cueste vergüenza. Dale gracias a Dios que si nos bautizamos hoy, a lo mejor alguien se burla de ti. En el tiempo de Cristo, a lo mejor eso te iba a costar la vida por identificarte con los cristianos, ¿verdad? O con Cristo. Pero eso es lo que pasó con Alexander Campbell, es que editó la revista titulada The Christian Baptist, así se llamaba, desde 1823 a 1830. La Iglesia de Cristo y las iglesias cristianas y lo que eran llamados los discípulos de Cristo fueron formados a partir de este error doctrinal que era la regeneración bautismal. Si usted quiere identificar una iglesia de Cristo o la secta de la iglesia de Cristo, ellos no usan instrumentos, no usan pianos, todo a capela. Típicamente, por lo regular, así es como ellos manejan su iglesia. Noten número 2 entonces. No nomás habían errores teológicos, número 2, problemas con el liberalismo teológico que dividió a bautistas. Ahora, particularmente hemos hablado de cómo habían grupos que eran presbiterianos, metodistas, bautistas, que en un tiempo eran fundamentalistas y comenzaron a dividirse. Ahora quiero hablar de qué dividió a los bautistas en particular, qué cosas comenzaron a suceder dentro de los mismos grupos bautistas. Ahora, no tuviera ni el tiempo para hablar de todos los bautistas. Hay alrededor de unos 25 tipos de bautistas que están registrados como diferentes grupos y hay unos muy raros y obsoletos, o sea, quedan muy poquitos de ellos. Hay otros que son bien locos y pues hay de todos los sabores, ¿verdad? Pero bueno, notemos por favor primero, los fundamentalistas se aferran a la libertad religiosa, pero se oponen al modernismo. Eso es algo que sí unió bautistas y eso es lo que dividió bautistas. Entonces, allá para ya los mediados de los 1900, algo que sí se tuvo que afirmar fue, por ejemplo, la inerrancia de las Escrituras. Comenzaron entonces, ahora sí, los debates grandes con la Iglesia Apostólica, con la Trinidad de Dios, porque si ustedes recuerdan un poquito de la historia de la Iglesia, en 1914 inicia lo que es el movimiento pentecostal, comienzan a hablar en lenguas en las calles de Azusa y en Los Ángeles, y de ese movimiento para 1925 inició lo que era la Iglesia Apostólica, que negaba la Trinidad, y comenzaron entonces las predicaciones y comenzaron a decir, bueno, la Trinidad
no es esencial. Puedes creer nomás en Jesús y negar la Trinidad. Y comenzaron entonces un montón de debates sobre la Trinidad de Dios. Noten también siguiente la deidad y el nacimiento virginal de Cristo, la expiación sustitutiva de Jesucristo. Esto quiere decir que solo Jesús puede salvar, no hay nada en el mundo que podemos hacer para ayudarle a Dios que me salve. Su muerte fue, Él fue mi sustituto por completo. Siguiente, la resurrección corporal de Cristo. Segundo, quiero que veamos los modernistas que rechazan la autoridad de las Escrituras y enfatizan la reforma social. Y hemos visto que son los modernistas que van a rechazar toda división en el nombre del amor. Además, todavía existe mucho de esto hoy en día. Y miren, mientras que sí debemos de amar y sí debemos de quizás ayudar a los pobres, etcétera, tenemos un mandato de ser fiel a la doctrina. Amén. No podemos descuidar la doctrina en el nombre del amor. La doctrina es más importante. Si es que tendríamos que escoger entre, ay no, es que si no me mezclo con este individuo, se va a ofender. Pues conforme a la Biblia debo de ser veraz a las Escrituras, aunque esto me cueste una amistad. Ahora, muchas veces personas van a decir, ay, es que ustedes no aman. No, sí amamos, pero amamos más a Dios. En otras palabras, si un día, es más, cualquier relación humana no debe de ser tan importante como nuestra relación con Dios. Amén. Entonces, esa sería la única instancia. Ahora, no quiere decir otra vez que vamos a ser groseros y repugnantes. Conozco muchos fundamentalistas que son sumamente repugnantes en la forma que manejan el tema. No estamos buscando a ver quién quiere y con quién quiere pelear, la verdad. Vamos a buscar el servir a Cristo, amar a Cristo, y si Dios determina que tarde o temprano vamos a estar encrucijados en una situación donde tenemos que apartarnos, pues lo vamos a hacer. No tenemos que buscar pleito, el pleito viene a nosotros sin problema. Muy bien. Bueno, los modernistas rechazan la autoridad de las Escrituras, enfatizan la reforma social. Tercero, los moderados, o como los hemos conocido, nuevo evangélicos, son los moderados. Ellos tienen varias cosas que ya hemos visto de ellos. Noten primero, los moderados creen en los fundamentos bíblicos de la fe. Y es lo que muchos van a decir, no, pues creemos ambos en la Trinidad, creemos ambos en Dios, creemos ambos en la Biblia. Noten segundo, se oponen a las declaraciones doctrinales como prueba de compañerismo. Y eso todavía aún lo vemos hoy. Muchos bautistas que se han graduado de institutos bautistas se están saliendo hoy, están quitando el nombre bautista, están aceptando todo tipo de doctrina, no hay bien ni mal, hay solamente la opinión. Y eso es un problema muy grande, porque la Biblia declara entre bien y el mal, y la Biblia nos dice que si un hermano anda desordenado, que nos apartemos de él. Imagínense, que tenemos que señalar aún a los que andan desordenadamente. Imagínense cuando alguien juega con doctrinas, y cuando un hermano anda de flojo, que la palabra desordenado ahí era que no estaban trabajando, estaban viviendo de la gente. Si un hermano estando desordenado, la Biblia dice apártate de él. Imagínense cuando están cambiando doctrina, o cuando están viviendo en pecado, o cuando no están bien con el Señor, o algo así. Tenemos un deber de señalar y apartarnos. Pero bueno, noten por favor, este movimiento moderado también creen que la verdad triunfará sobre el mal. También quiero que vean, enfatizan la unidad sobre la pureza, o lo que llamamos separación. Y eso es lo que aún hoy en día está dividiendo a varios bautistas, y hay un montón de diferentes, como les digo, conflictos aquí. Hay iglesias que entras y hermanos y parece que están en un funeral, ¿verdad? La música es sumamente solemne. Estamos hablando, el tocar una guitarra es como tener al diablo en el brazo tuyo y cantar. Y hay iglesias que parecen, ¿verdad?, que están tocando los Tigres del Norte. Entonces, y uno tiene que tener mucho cuidado con esos extremos, y la verdad es que hay de todo, hay un poquito de todo.
entre todo esto y pues depende de qué grupo salió tal pastor, va a tener cierta influencia en su filosofía de cómo administra su iglesia. Uno tiene que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo he predicado en lugares donde la guitarra no se toca para nada y trato de ser muy respetuoso de eso ahí. No voy a mencionar que canten con guitarra o algo así. Voy a tratar de respetar la orden de esa iglesia. Porque uno tiene que cuidar la unidad. No me voy a pelear con los hermanos que no quieren la guitarra o cosas así, aunque muchos de ellos sí se pelean con todos los que sí usan guitarra. Y hay un montón de cosas que dividen a hermanos en cuanto a esto. Pero bueno, nosotros tenemos que, si estamos convencidos de algo, tenemos que pararnos firmes en lo que estamos convencidos, aunque eso nos cuesta amistades, si es que estamos convencidos de un principio. Pero noten ahora tercero, por favor, debido al modernismo, en las iglesias bautistas se formaron asociaciones y confraternidades. Estas confraternidades pueden poner en paréntesis convenciones o sistemas, ¿verdad? De grupos bautistas. Déjales hablo ahora específico de varias que están, nomás para que las tengan en mente o cosas que sucedieron en la historia. Por ejemplo, primero tenemos lo que se llama la Unión Bíblica Bautista. Esta la inició T.T. Shields. Les enseño varias fotos de él. Ustedes van a ir viendo, quizás si un día se ponen a estudiar, todo lo que tenía que ver en ese tiempo era sobre las peleas y el pelear por la verdad, y se están haciendo liberales todos, y pues lo que se llama aquí la Unión Bíblica Bautista nació, y cada una de esas asociaciones terminaron en cierto punto en pleito o aún dividiéndose entre ellos mismos. Segundo, luego tenemos la Asociación General de Iglesias Bautistas Regulares. Esto fue fundada en 1932 por Robert Ketchum. Es una sección de los bautistas que fue muy controversial en su tiempo. Ahorita está disminuyendo bastante. Ellos fueron los culpables quizás de por qué hay iglesias de la Convención del Sur que iniciaron con una jerarquía de ancianos o de diáconos. Ellos comenzaron con movimientos de jerarquía. En otras palabras, comenzaron a quitarle la autoridad al pastor y comenzarle a dar la autoridad a la iglesia. Entonces muchas iglesias comenzaban a pelearse, pues porque no estaban de acuerdo nadie sobre ninguna cosa. Todo el mundo tenía una opinión diferente, y pues si van a cambiar el baño, o sea, se peleaban sobre qué excusado iban a usar, y como todo se tenía que votar, comenzaban las cosas a pelearse. Yo y mi esposa, bueno, mi familia y yo en el estado de Pensilvania terminamos en una iglesia que estaba asociada con esta asociación, que es la Asociación General de Iglesias Bautistas Regulares. Y llegamos nosotros el domingo y no había nadie en la iglesia. Estábamos yo y mi familia, bueno, no hay nadie. Y pues voy viendo en una mesa ahí, voy viendo, oye, mira, acaban de tener una junta de negocios el día anterior. Pues voy viendo, estoy leyendo las minutas, que no debería haberlo hecho, pero dije, pues bueno, aquí están, vamos a ver qué pasó. Y acababan de correr al pastor, le habían dado 24 horas para que saliera de la iglesia y se fuera de la casa pastoral que tenían. Yo estoy leyendo todos los detalles, estoy pensando, oh, esto acaba de pasar, y nosotros estábamos en la iglesia. Entonces yo predico esa mañana y ya los diáconos, todos los diáconos me llevaron a comer. Entonces yo estaba ahí sentado con los hombres y comenzaban a hacer comentarios, y me dijeron, oye, la iglesia donde tú vienes es una iglesia muy grande y ojalá que Dios bendiga nuestra iglesia así. Le dije, mira, con esta política de iglesia que tienen, nunca los va a bendecir Dios. Le dije yo, esto está terrible. Le dije, estaba leyendo lo que pasó ayer y ustedes, yo pienso que se manejaron muy incorrectamente, y ahí estábamos hablando, pues se enojaron y la comida se redució muy rápido, a que nosotros nos fuéramos lo más rápido posible. Estábamos nosotros en una iglesia viajando, si recuerdo bien, era en el estado, no sé si fue Wyoming, cuando pasamos a una iglesia, íbamos a presentar la obra y el pastor se para y dice, a caber de este tiempo, y dio la hora, ya dejó de ser el pastor y se fue. Y ahí estamos nosotros sentados
Yo estaba como, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, ahí me paro y me voy detrás del pastor y le dije, hey, pues, ¿qué quieres que hagamos? O sea, pues tú eres el pastor. No, ya no soy el pastor, y renunció en ese momento, por cosas así de lo que estaba pasando con esta asociación. Bueno, tercero, luego inició lo que se llama la Comunidad Bautista Mundial. J. Frank Norris inició esto. J. Frank Norris, déjales enseño una foto de él. Fue una persona muy usada por Dios. Este es uno de los pastores fundamentalistas que decidieron quedarse en la Convención del Sur para combatir dentro de la asociación, y comenzaron a pelear el liberalismo que comenzó a entrar. Literalmente ese movimiento de él fue grandísimo. Él fue quien mató a un individuo en su oficina, porque ese individuo estaba muy enojado con sus predicaciones. Le dijo, voy a ir y te voy a ir a matar. Y el pastor le dijo, bien, aquí te espero. Y sí llegó el individuo, y el pastor tenía un revólver en su oficina y lo mató ahí en su oficina. Y pues nada le pasó a él, pues obviamente se defendió. El otro hombre sí venía a matarlo. Entonces, pero se hicieron muchas controversias. Él se mantuvo hasta el final defendiendo las doctrinas. Luego tenemos otra asociación, que es la Asociación Bautista Conservadora de 1947. Myron Cederholm. Este movimiento ya son muy pequeños, en realidad ya casi no están, pero Myron Cederholm es un predicador que Dios usó grandemente en defensa del fundamentalismo. Quinto, tenemos el Compañerismo Bíblico Bautista. Ellos existen todavía, y hay cosas muy particulares de este grupo que existen. Ellos hacen un énfasis muy grande sobre la cena del Señor. Ellos hacen énfasis muy grande sobre la orden de la iglesia, y ahorita vamos a meternos más en detalle. Pero en 1950 inició esto. J.V. Vick, déjales enseñar una foto, un hombre que Dios usó grandemente como predicador en su era, pero él es quien inició este compañerismo. Siguiente, tenemos el Compañerismo Bautista en todo el sur, o Southwide. No sabía cómo describir esto en español. 1956, el doctor Lee Robertson inició una iglesia, o sea, no se imaginan, una iglesia increíblemente grande. Murió él, y todo lo que era su iglesia, lo que era el instituto de él, se fue hacia abajo cuando el siguiente pastor que inició comenzó a bajar la guardia doctrinal. Comenzaron a mezclarse, fue muriendo. A mi esposa y yo nos tocó estar en esta iglesia. Fuimos nomás por curiosidad y nos sentamos ahí, vimos lo que antes era un edificio grandísimo que miles, ahí lo pueden ver cómo llenaba su iglesia. Al final habían quizás unas 100 personas sentados antes que cerró por completo esta iglesia y se movieron a otro modular más pequeño. Pero tenían una universidad bautista que rápidamente fue cerrando, pero el doctor Lee Robertson fue usado grandemente también, incluso para todos los que leen John Maxwell. John Maxwell dice que uno de sus héroes en la vida era el doctor Lee Robertson, que era un fundamentalista sumamente fuerte en su tiempo cuando él estaba vivo. Bueno, noten número 4 por favor rápidamente, porque nos falta bastante que trazar aquí. ¿Qué comenzó a suceder entonces? También tolerancia hacia la masonería, que tiene sus raíces en el deísmo. Masonería, perdón, es este movimiento secreto de los masones, y tienen su saludo. Son como grupos satánicos de élites, y controlan el mundo. Ya depende qué tan profundo se metan a conspiraciones. Los masones son sumamente poderosos, pero a la misma vez, en este tiempo, muchos cristianos se estaban metiendo a grupos masones. Y uno de ellos, por ejemplo, que se metió y salió fue John Rice. Muchos no saben eso, pero él escribió un poco acerca de eso. Él no conocía mucho de esos grupos, entonces entra y se da cuenta que tienes que hacer un voto de que si un día te sales te pueden cortar el pescuezo y un montón de cosas. Y dijo, no, ¿sabes qué? Mejor salió. Pero él comienza a hablar de esto, pero habían muchos que se estaban metiendo. Entonces noten por favor, la membresía en sociedades secretas se debatió acaloradamente en las iglesias bautistas. Comenzaron a predicar, vale más que no pertenezcas a estos grupos.
Muchos estaban viendo estos grupos como si fuera nomás una fraternidad entre hermanos, porque muchos supuestamente en los masones eran cristianos. Entonces las iglesias bautistas comenzaron a señalar a los masones como instituciones diabólicas o secretas que tenían muchas cosas incorrectas con ellas. Siguiente, noten, la masonería incluía prácticas de lo oculto, elementos del paganismo e intentos para derrocar al gobierno. O sea, tenían un montón de cosas ahí y obviamente los bautistas comenzaban a señalar estas prácticas. Otro asunto que se comenzó a debatir, y me estoy yendo rápido para poder llegar a otras cosas, muy bien, es el uso del alcohol. Para los que no sabían de esto, entre más atrás vamos en la historia, más tolerancia habían hacia ciertos productos como puros, pipas, ¿verdad? El pipa de la paz, ¿verdad? Y también el alcohol. Carlos Spurgeon, por ejemplo, él fumaba puros, bastantes, hasta que vio el rótulo de los puros que a él le fascinaba y él dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero ser conocido por alguien que fuma puros, y decidió ya no fumar puros. Mucho de lo que se practicaba en esos tiempos era debido, para muchos, ya sabía, ahora sí voy a fumar puros. Espérenme. Muchos no sabían en ese tiempo qué efectos tenían los puros. Y todavía, si ustedes recuerdan, hace como unos 20 años se estaba debatiendo todavía si es que el fumar causaba cáncer y un montón de cosas así. En ese tiempo pues lo miraban como un asunto social en el cual se sentaban. Entonces unos fumaban, usaban pipa y eso era algo muy hombría, algo que hombres hacen, etcétera. El uso del alcohol sí fue una cosa muy controversial, porque muchos comenzaban a decir, está bien que tomes, pero nomás no te emborraches. ¿Muy bien? Y esto comenzó un gran debate donde muchos cristianos comenzaron a decir, lo que Dios condena es la borrachera, no el tocar el alcohol. Muchos bautistas ahí se dividieron sobre esto. Incluso hay iglesias donde todavía toman la cena del Señor con alcohol, literalmente alcohol. Y muchos comenzaron entonces a dividirse por esto. Ahora, yo creo que la Biblia sí habla específicamente y condena todo tomar. Es muy difícil decir que puedes tomar poquito cuando la Biblia dice en Proverbios que no mires al vino cuando ha enrojado. En otras palabras, cuando el vino ya se hace fermentado, dice ni lo veas. Pues si yo no lo puedo ver, mucho menos tomar. Amén. También escribí un librito sobre el cristiano y el alcohol, si les interesa leerlo, porque pues no puedo tomar todo el tema. Yo sé que hay los versículos famosos de, pero Jesús tomó vino, eso también lo debato. Pablo le dijo a Timoteo que tome un poco de vino por causa de su estómago, eso también lo explico. Todo eso es explicable muy sencillo y muy fácil, especialmente cuando la Biblia llama vino a la uva que todavía está en el piso. Agarra tu vino, dice la Biblia. Entonces hay muchas cosas que se tienen que entender en contexto, pero supongamos nomás, vamos a jugar con la idea de que la Biblia no condenara el tomar y solamente condena la borrachera. Aún así se puede hacer un argumento muy poderoso. Gálatas capítulo 5, una de las obras de la carne es la borrachera. Y la Biblia nos dice en Romanos capítulo 14, versículo 13, que no debemos de proveer para los deseos ¿de qué? De la carne. Entonces sería muy difícil decirle a alguien, toma pero no te emborraches, porque borrachera es el pecado, pero está bien que tomes poquito. Y les vuelvo a decir, sería como si yo le dijera a un hermano, ¿cuántas mujeres quisieran que yo le dijera a su esposo, mira, ve y vacila con aquella mujer, pero no te acuestes con ella, porque eso es el pecado, porque el adulterio es el pecado, no el vacilar? Nadie dijera que está bien con eso. Si la obra de la carne es adulterio, como se menciona en Gálatas 5, y la Biblia me dice que yo no debo de alimentar los deseos de la carne, quiere decir que no debo de alimentar cualquier cosa que me conduce al adulterio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la borrachera es lo condenado, no debo de alimentar cualquier cosa que me lleva ¿a qué? A la borrachera. Es muy sencillo. Si van a jugarla al poquito, pues entonces tienes que ser constante en que es poquito y está bien en todo. Entonces, tan solo que no llegues a...
Entonces yo les voy a decir a los jóvenes, mira, hagan todo lo que quieran, pero no forniquen. Nadie va a decir eso, ¿eh? No, es que la Biblia condena la fornicación, no todo lo demás. Y yo sé que todos los padres digan, no hombre, eso, pues ese es mi punto. No podemos nomás decirle a alguien, vacila un poco, nomás no caigas en pecado. Todos ya sabemos, pues eso te va a llevar al pecado. Entonces, el asunto del alcohol, hermanos, fue debatido. Veamos esto en las notas rápidamente. Muchos creyentes excusaron el alcohol como una cuestión de libertad individual. Lo cual, pues sí, o sea, no es como que vamos a matar a cada borracho de la iglesia o algo así. Pero noten por favor, segundo, en el siglo XX pocos predicadores bautistas apoyaban abiertamente la venta y el uso del licor, y muchos pactos de las iglesias incluían declaraciones sobre la abstenación del alcohol. Imagínense entonces, era tan controversial este asunto que si alguien iba a ser miembro de la iglesia se tenía que decir, aquí dice que si eres miembro no puedes tomar nada. ¿Por qué? Ahora ya lo tomamos como sentido común nosotros como cristianos, pero en ese tiempo habían muchos cristianos que sí y otros que no, y se tuvieron que meter en detalle. Bueno, número 5, divisiones modernas. ¿Cuáles divisiones modernas entonces van a existir dentro del fundamentalismo? Primero, los creyentes están descuidando la separación personal. Y ya hemos visto 2 Corintios 6:14, la Biblia nos manda a que nos apartemos de ellos, de los incrédulos. No vamos a tener incrédulos, compañerismo con incrédulos o con personas que no comparten la doctrina. Segundo, iglesias están reemplazando la predicación con entretenimiento. La Biblia nos manda a predicar la palabra, que nos paremos firme. Sin embargo, hoy en día es más como entretenimiento. Vengan, vamos a cantar 1 hora y les voy a dar una charla por 10 minutos sobre algo. Y nosotros creemos que debe de ser al revés. Si voy a sacrificar algo, sacrificaré la música, no la predicación. La predicación es lo que Dios ordena como algo que debemos de hacer en la iglesia. No nomás llegar y a ver qué se siente o nomás pasar un buen tiempo. Pero las iglesias están reemplazando la predicación con entretenimiento y están tan obsesionados de que gente se sienta bien. Y les voy a decir eso, hermanos, ojalá que sí se sientan bien al venir a la iglesia, pero si solo se sienten bien siempre, algo estoy haciendo mal yo como predicador. O sea, tengo que pisar callos de vez en cuando, tengo que predicar acerca de algo que nos conmueva para arrepentimiento, porque eso es lo que es bíblico. No voy a estar yo pensando en mi oficina, ¿qué es lo que la gente quiere escuchar? Para yo nomás darles lo que quieren escuchar, para que nadie se ofenda, para que nadie se sienta mal, porque Dios me ha llamado a hacer que todo el mundo se sienta bien. No, eso no fue el llamado de Dios en mi vida. Amén. Tengo que predicar y hacer las declaraciones bíblicas. Bueno, tercero, las iglesias están reemplazando el poder del Espíritu con sensacionalismo. Muchos piensan que si nomás, miren, hay muchas iglesias hoy que los ves y con las manos y están hipnotizados y ellos ven, mira, esa es una evidencia del Espíritu Santo. Yo les digo, mira, en este concierto de Luis Miguel están haciendo lo mismo. Amén. Esto no es, gente llorando y prendiendo una vela y todo eso, hermanos. La emoción nuestra es algo muy poderoso. No quiere decir que no se siente bonito alabar a Dios, pero si estás buscando nomás sensacionalismo, pues lo vas a encontrar un montón de cosas. Puedes escuchar una música romántica y sentirte, ay no, qué bonito y qué bello. Eso no quiere decir que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, no podemos dejarnos llevar por emociones y ni por música, si nomás pones un montón de música. Una vez en una plática con un pastor de las asambleas de Dios que estaba teniendo, el argumento es, ustedes los bautistas están bien muertos. Yo le dije, ustedes están bien locos. Les dije, ¿qué fuera de tu iglesia si le quitaras la batería y le quitaras toda la música que tienen? ¿Cómo no serían capaces de adorar a Dios? Y ¿saben lo curioso? Se quedó bien silencio como, lo curioso es que cualquiera puede bailar, ponen música, hasta les puedo enseñar videos de africanos a sus dioses paganos, tienen la misma
ritmo de música, nomás para mover la carne. Es algo, hermanos, muy, muy tremendo, pero eso es lo que el diablo usa para manipular nuestros sentimientos. Pon cierta música, mézclalo con un poquito de cosas bíblicas, con cosas de adoración, y la gente se pierde, se hipnotiza. Además, por eso es que las primeras evidencias de hablar en lenguas sucedieron entre paganos en África, porque se meten en un trance y comienzan a hablar cosas que ellos mismos no entienden. Todas esas cosas es como un plan de cómo la gente tiene que ser movida a esto. Cuando yo estaba visitando iglesias carismáticas, ninguna iglesia que yo visité de las 15 que fui, ninguna llegaron y sin música comenzaron todos a hablar en lenguas. Regularmente es como unos 20 minutos de terapia y ya cuando ahora sí se pone bien tremenda la cosa, es cuando ahora sí ya las cosas van escalando. Y yo vi de todos rangos aquí, entre sacar demonios a todas clases de prácticas. Y qué curioso que las iglesias apostólicas que niegan la Trinidad hablan en lenguas. Las iglesias de las asambleas de Dios que creen en la Trinidad hablan en lenguas. Pregunta, ¿qué Dios está manifestando esto entonces? Si estas evidencias son del Espíritu Santo, pues son dos doctrinas irreconciliables, o existe la Trinidad o no. Entonces no pueden ambas estar hablando en lenguas. Por si ustedes no sabían, aún los católicos ahora están hablando en lenguas, mientras que adoran a María. Hay servicios carismáticos en las iglesias católicas de Hermosillo los viernes, donde se ponen a hablar en lenguas. Y uno se pone a pensar, qué curioso que ya los mormones hablan en lenguas, los carismáticos hablan en lenguas, las asambleas de Dios hablan en lenguas, los apostólicos hablan en lenguas. Todos tienen una obsesión por señales y manifestaciones del Espíritu, y se está apareciendo eso en iglesias que enseñan salvación por gracia, salvación por obras, salvación por medio de una iglesia, salvación universal, y son doctrinas totalmente en oposición, pero las mismas manifestaciones del Espíritu están existiendo en ambas. Eso es algo bien curioso, y yo sé que alguien que a lo mejor va a estar viendo esto de cualquier lado van a decir, ese es el diablo en el otro. Pues sí, pero mismas manifestaciones, amén. Entonces, y es bien importante entonces poner doctrina encima de todo. Noten cuarto, por favor. Muchos enfatizan ganar almas sin discipulado, y hemos hablado la semana pasada la importancia del discipulado. Por eso nosotros discipulamos. A las personas se les enseñan técnicas de oración fácil, sin esperar la convicción que el Espíritu Santo traiga una verdadera conversión. Y hay ciertos movimientos en el fundamentalismo que han enfatizado no quieres ir al infierno, nomás haz esta oración conmigo, y tienen supuestamente miles de gente salva, y quién sabe si fueron salvos de verdad. O sea, ya lo veremos en el cielo, ojalá que sí. Nosotros creemos que no queremos guiar a gente a una oración, queremos guiar a gente a Cristo. Y cuando ellos reconocen su necesidad de ser salvos, van a querer pedirle a Cristo que sean salvos, pero nadie va a ser salvo nomás por tener un deseo de no ir al infierno. Les vuelvo a decir, nadie va a ser salvo solo por tener un deseo de no ir al infierno, porque nadie quiere ir al infierno, ni el ateo quiere ir al infierno. La salvación viene cuando una persona reconoce que es pecador y se arrepiente de ese pecado y le pide a Cristo que le salve. Amén. No nomás él no quiere ir al infierno, entonces voy a hacer una oración. Eso no es arrepentimiento, y eso no lleva a la salvación. Los pastores enfatizan el número de personas que dicen una oración en lugar de aquellos que continúan. Entonces, ¿qué ha pasado con estos grupos? Y no voy a mencionar ningún grupo porque no sé que se me ofendan muchos, pero hay grupos donde están obsesionados por cuántos fueron salvos, y si no fueron salvos ciertos números de personas, no estás bien con Dios, y es todo una situación de números. Ahora, qué bueno que queramos ver gente salva, y eso es bueno, pero cuando hay una obsesión de números, hay personas que fabrican hasta números por estar en la onda de esta presión. Entonces, ese nombre, si aquel hermano tuvo 1000 salvos, ¿verdad?, en un mes, ¿cómo voy a decir que yo guíe nomás a 10?
Entonces son tentados a agregar números, nomás por agregar números. A mí la verdad no me mortifica los números. A mí yo quiero estar viendo crecimiento continuo. Pero pues quiénes y cuántos van a ser salvos, pues solo Dios sabe. Nosotros vamos a continuar dando el evangelio y vamos a seguir tocando puertas y que el Señor dé nuestro fruto. Pero no vamos a hacer como una obsesión de que, después de que se acabe el año voy a leer cuántos guiaron a Cristo. Pues hermano Gamaliel pues guió a 10 a Cristo este año, el hermano José pues guió unos 15, el hermano Rubén guió a 30, y eso los hace ver mal a los que guiaron 10. No se trata de esto. Hay lugares donde yo he ido que hasta detrás en la iglesia ponen los nombres de quienes están ganando almas y quienes no. Yo he ido a una iglesia particularmente donde dice el pastor: pónganse todos de pie los que van a tocar puertas este sábado. Y pues ahí se paran unos y otros no. Y en esencia pues los que no están parados pues se sienten mal que no están parados. Y ahí ¿y ustedes qué? ¿Por qué no van a ir? Bola de pecados, y a lo mejor están celebrando su aniversario, qué sé yo no sé. Pero muchas veces la presión es tan grande por números que este tipo de técnicas ahora se están usando solo por traer números y números. De mi punto de vista, si alguien guía, no sé, unos 20,000 para Cristo y crecen por 10 o 20, algo está mal. Amén. Curiosamente la Biblia dice que Dios agregaba a la iglesia tales que iban a ser salvos. Entonces, queremos ver gente salva, pero también es algo muy raro si estamos guiando miles y miles y miles para Cristo, pero nadie se queda en la iglesia. Entonces queremos buscar un cierto equilibrio en que cuántos están siendo salvos y cuántos se están quedando en la iglesia. Muy bien, entonces estamos tratando de mantener este equilibrio. Bueno, quinto, quiero que noten. Las iglesias están enfatizando lo material en lugar de lo espiritual. Y muchos pastores pues sienten la presión monetaria, que pues si no hay gente en la iglesia, no hay diezmos, no hay ofrendas y pues todo se va hacia abajo. Pero nunca debemos de comprometer la fe por tener más dinero o por tener gente en la iglesia en este caso. Pero noten por favor, demasiados están impresionados con los edificios. Y qué tremendo tener buenos edificios. Miren hermanos, nosotros tratamos de tener bien bonito nuestro lugar, queremos tenerlo pintado, pero aún este edificio un día se va a quemar en la segunda venida de Jesucristo, amén, y va a quedar todo esto abajo. Entonces no podemos exaltar las cosas fuera de proporción. Noten segundo, muchos creen que un presupuesto ampliado es una señal de bendición de Dios, y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque podemos creer que lo tenemos todo y estar ciego, como dice Apocalipsis 3. Qué bueno que hay crecimiento, y cuando hay finanzas, no malentiendan, sean fieles en sus diezmos y ofrendas, no le roben a Dios. Pero por tener más dinero no vamos a cambiar la doctrina, no vamos a cambiar lo que enseñamos. Siguiente, por favor. Muchos están reemplazando el evangelio con el calvinismo. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. El calvinismo, hermanos, es una falsa idea de Dios. Voy a estar enseñando sobre el calvinismo cuando termine esta serie, y vamos a estar viendo el estudio ¿qué salvación es esta? Y va a ser un estudio que yo les animo que vengan después de unas 3 tazas de café, amén, y estén bien atentos, porque vamos a navegar por un asunto doctrinal que quiero hacer estas lecciones para el instituto. Quiero ayudar a muchas iglesias bautistas que muchas veces no le han entrado a este tema por no saber cómo manejar el tema, y nos vamos a meter bien en cuanto a cómo aprender eso. Pero hoy en día es más fácil y casi popular ser calvinista, porque es el intelectualismo en cierta forma, y hoy en día hay muchas iglesias bautistas que se están haciendo calvinistas. Entonces eso ya luego lo vamos a estar estudiando. Siguiente, muchos están uniendo verdaderas iglesias del Nuevo Testamento con iglesias falsas a través del ecumenismo. Y eso ya lo vimos, pero ya hay iglesias que conozco ahorita que antes eran bautistas, que ahorita están agarrados de la mano con otros predicadores que no son bautistas, que son de diferentes denominaciones.
Siguiente, muchos practican la democracia de la iglesia local en lugar de una teocracia. Y eso me estoy refiriendo a que a muchas iglesias ya gobiernan ancianos y grupos, ya no hay autoridad pastoral. Y digo esto, muchos pastores han cometido graves errores, pero eso no quita el mandato bíblico de por qué existe un pastor en una iglesia. La verdad es que todos tienen libertad de decir, no hombre, el pastor está loco, e irse a otra iglesia. No es como que somos una secta, no te vamos a ir a matar o algo así. Pero en muchas iglesias han existido fraudes y un montón de cosas, y la solución de eso, muchos inventaron es, vamos a quitarle toda autoridad al pastor y se la vamos a dar a la congregación. Y lo que ha sucedido un montón de pleitos en iglesias que son incapaces de crecer de tantos pleitos que tienen entre ellos porque todos quieren tomar decisiones. Y cuando eso sucede, no pueden estar muchos en acuerdo en nada. O sea, literalmente, y hay buenos hermanos que tienen iglesias así. Yo he estado ahí y estaba en una iglesia, nomás para decirles que antes de llevarme a cenar el pastor, primero fue y tuvo una junta con los hermanos de la iglesia a ver si le autorizaban para que me llevara a cenar. Entonces yo estoy viendo eso, wow, pobre hermano. O sea, simplemente eso es algo totalmente incorrecto. Para eso Dios pone pastores en las iglesias. Ya después le dije, ¿por qué haces eso? ¿Por qué? Y él es el que fundó la iglesia, por eso le estaba preguntando. No es como que heredó una iglesia, así él mismo la arruinó de esta forma. Y yo le dije, mira, esto está mal. O sea, haz lo que el Señor te pone y dirige a la iglesia. Y Dios va a ayudarte con hombres fieles que va a cambiar el corazón de ellos para que te sigan. Y si no, van y se encuentran en otra iglesia. Es muy sencillo, muy bien, no debe de ser esto una controversia increíble. En Obregón hace años atrás yo fui y así literalmente prediqué una iglesia que literalmente ha sido incapaz de mantener un pastor por este tipo de problemas. Siempre los pastores duran como 3 años y se van, 3 años y se van. ¿Por qué? Porque es imposible pastorear en un lugar donde no tienes autoridad, donde la congregación tiene el voto absoluto en todo. Y nunca han podido crecer. Regularmente este tipo de iglesias es una familia que es muy grande o 2 familias que son muy grandes y estas viven siempre en pleito entre ellas. Entonces, yo jamás pudiera pastorear ahí. Yo les dije a los hermanos, porque yo prediqué un mensaje que le titulé Orden en la Iglesia, y prediqué 2 horas, y no hombre hermanos, comencé a tirar con todo ahí. Y yo les dije, mira, ustedes tienen más de 30 años esa iglesia, y comencé a decirles, ustedes son incapaces de levantar una obra para Dios por la carnalidad y los pleitos y todo. Y 1 Corintios 3, y comencé a tirar fuego ahí, hermanos, directamente. Pues se acabó el servicio, ahí me estaban esperando los diáconos y vamos a hablar, pues vamos a hablar. Y nos metimos, y uno de ellos me dijo, nada de lo que dijiste podemos contradecirlo porque sí está en la Biblia, pero esa es la forma que nosotros lo hacemos. Dije, pues cambien la forma que ustedes lo hacen. No, es que así lo hacemos. Bueno, pues entonces ahí está. Llegó hasta un familiar de esta iglesia a pastorear y tampoco aguantó y ya se fue. Ya así literalmente han sido puros pleitos. Y eso es lo que pasa cuando comienzan a manejar la iglesia como si fuera una empresa. Y cuando, o sea, la iglesia no es una franquicia en la cual todos los miembros, ¿verdad?, tienen voto porque la bolsa de los valores depende de ustedes y todo así. No funciona así. Por eso Dios puso a pastores, y ahí pueden leer ustedes Efesios 1, 22 al 23. Termino con esto, porque ya se nos ha acabado el tiempo. Noten cuarto, fundamentalistas, y les doy varios nombres que de plano, y hay muchos hermanos, hay muchos, y con esto yo batallé, porque pues de todos los que han existido, ni a quién mencionar, nomás por nombre, pero para que sepan más o menos, personajes que hicieron una gran diferencia dentro del fundamentalismo. Primero, tenemos a Jack Hyles. Jack Hyles, un hombre sumamente controversial, pero a la misma vez un hombre que fue usado en cuanto a lo que es la fortaleza de la predicación, evangelización, estándares de convicciones. Jack Hyles entró y literalmente, hermanos,
predicó y él tuvo la iglesia más grande, la escuela dominical más grande de todos los Estados Unidos por muchos años. Es una iglesia, él creyó mucho en ganar almas. Muchos de los seguidores de Jack Hyles se extraviaron en unas cosas, exageraron cosas que él nunca enseñó. Y así como gente cuando idolatriza quizás una persona se extraviaron, muchos se extraviaron, y comenzaban hasta hacer pleitos sobre aún qué tipo de zapatos. Jack Hyles usaba Stacey Adams y pues si no usabas Stacey Adams, pues entonces eres un liberal. Si no usabas una camisa blanca, de ahí comenzó muchas de estas cosas que muchos comenzaron a exagerar. Bueno, segundo, Bob Jones. Bob Jones enfatizó mucho música y academia. Casi todas las iglesias o círculos fundamentalistas que no tocan guitarra vienen por una filosofía transmitida por Bob Jones. Bob Jones ahorita es una universidad sumamente liberal, ha perdido muchas de sus convicciones. Lo que no han perdido es su música. O sea, las damas andan vestidas como les dé la gana, pero no, hombre, hablas de guitarras o un mal uso y te crucifican. Muy bien, entonces Bob Jones influyó en mucha forma en la música, la academia. Universidad de Bob Jones en los Estados Unidos es una universidad sumamente grande que a través de los años ha cambiado drásticamente. Pero ha sido Bob Jones una influencia grandísima en su tiempo cuando él estaba vivo. Él predicaba con Jack Hyles y con John Rice, todos predicaban juntos, pero lo que ellos iniciaron ya se fue transformando en diferentes cosas a partir de la muerte de cada uno de esos hombres. Noten tercero, Frank Garlock, que es otra persona que tuvo una influencia grandísima sobre la música. Y literalmente Garlock hasta enseñaba que la Trinidad se podía escuchar por medio de la sintonía musical y tocaba, él, ¿verdad? Llegó a Lancaster y enseñó ahí su teclado y él tuvo mucha influencia también sobre la música. Noten siguiente, Bill Gothard, es otro personaje que fue muy importante, aunque sumamente controversial. Él fue quien hizo muy grande lo que se llama el movimiento escuela en casa. Mucho de lo que nosotros hacemos o hicimos con nuestros hijos, enseñándoles en nuestra casa, Bill Gothard hizo un movimiento grandísimo, sumamente conservador en sus convicciones. Un problema y debilidad grande con Bill Gothard era que era muy anti-iglesia local. Y eso le trajo muchos problemas, y esos movimientos grandes de escuela en casa se hicieron como una obsesión y se independizaban de las iglesias porque eran sumamente conservadores, eran sumamente aislados, y ese movimiento de escuela en casa se hizo muy grande por Bill Gothard. Siguiente, tenemos el compañerismo bíblico bautista, que es lo que les había hablado anterior. Ellos hacen un énfasis grande sobre la iglesia local y la cena del Señor. Rápidamente, ¿cuál es la controversia? Se me está yendo la voz de tanto hablar aquí sobre esto. En estas iglesias, la cena del Señor es cerrado. Nosotros, en cierta forma, participamos de lo mismo. En otras palabras, cuando tomamos cena del Señor, es algo que hacemos como miembros de la iglesia, no es algo que está abierto a todo el mundo entero. Una de las razones que los tenemos el domingo en la noche es particularmente el servicio donde menos visitantes van a ver. Ahora, hay iglesias bautistas, aún aquí de la ciudad, que tienen la cena del Señor en la mañana y abierto a todo mundo. Conforme 1 Corintios 11, hay gran condenación para los hermanos que lo toman indignamente. En otras palabras, no tienen la doctrina correcta, no tienen la posición correcta. Entonces nosotros hemos sido muy fuertes en esta separación, en lo que nosotros, cómo practicamos la cena del Señor, y muchos se han enojado en nuestra historia, muchos, y desde que inició la iglesia ha sido algo que enfatizamos que es para miembros de la iglesia, no es abierto para todo mundo. Yo no quiero tomar la cena del Señor con un testigo de Jehová o con un mormón o con un carismático. Yo quiero tomar la cena del Señor con solamente creyentes. Amén. Bueno, noten por favor, entonces ellos hacen iglesia local, cena del Señor. Jerry Falwell, otro personaje importante, y él era fundamental, posicional, liberal en práctica.
Él comenzó la Universidad de Liberty en el tiempo que él inició. Eso fue sumamente controversial, hermanos, porque literalmente él quitó todas las convicciones y comenzó él a tener la escuela, estaban todos ahí y ahorita fuman y tienen tatuajes, hasta clase de tatuaje creo que tienen ahí, no sé, pero él fue un personaje también que fue muy importante en su tiempo, pero se fue izquierdista liberal. Y por último, para terminar, vemos John Rice, y John Rice fue muy importante, gracias hermano. Fue muy grande porque él salió de la Convención del Sur y comenzó él a predicar sobre avivamiento, ganar almas y consagración. John Rice fue quien comenzó el Sword of the Lord, o la espada en inglés, y fue usado grandemente en su tiempo, aunque él casi a sus años finales no le tocó ver muchas de las controversias que hoy se está viendo, pero John Rice es un personaje muy importante en cuanto a los fundamentalistas. Y pues bueno, hemos cruzado bastante ahorita. Yo sé que hay un montón de hoyos aquí, ni dónde indagar un poco más profundo, pero hemos estado viendo todas las controversias, todas las cosas que han estado pasando en el fundamentalismo. Todavía faltan unas cuantas más que tratar. Pero ¿cuántos aprendieron algo hoy que no habían aprendido anterior? Amén, levanten la mano, casi todos. Bueno, muy bien. Pues hay nombres aquí que van a tener que ustedes estudiar individualmente. Estudiar significa estudiar, llegar a casa y estudiar, ¿eh? Porque muchos dicen, sí, ya nunca lo vuelven a estudiar. Entonces no puedo darles todo por completo. Hay muchas cosas que cada individuo tendrá que estudiar por sí mismo. Pero bueno, vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar. Señor, te damos gracias en esta noche que podemos venir y estar aquí juntos. Y yo te pido, Señor,